Saludos y bienvenidos a otro lunes más, a otro video de Universidad Cristo. Aquí bienvenidos a las personas de Facebook, aquí bienvenidos a los del canal YouTube Universidad Cristo. Mi nombre es Javier López y como todo lunes acostumbro a compartir verdades de la literatura, verdades de las escrituras, verdades de la historia que nos ayuden en nuestro presente a crecer en el entendimiento de la venida de Cristo, la parusía, la venida del Hijo del Hombre, la venida del Hijo de Dios, la segunda venida de Cristo. ¿Cómo podemos entender a través de esta literatura esta verdad cumplida? Cumplida a través de la historia por ser una verdad espiritual y la cual se cumple en nuestro presente al instante, como un rayo, como un relámpago, como un abrir y cerrar de ojos, como un ladrón en la noche. ¿Ves? Al instante que esta verdad, por ser espiritual, se revela, se conoce, se comprende. Y ahí entonces vemos la diferencia de la interpretación como a través de la tradición de fe judeo-romana cristiana interpreta la venida de Cristo o la segunda venida del Cristo como algo, eventos escatológicos, físicos, literal, donde se verán en los cielos y toda esa serie de eventos que se entiende y se cree que sucederán. A diferencia de entender el lenguaje que estamos leyendo, es como decir entender la literatura, ¿ves? La literatura y entender lo literal de esta literatura, entender el género o los géneros de literatura que estas escrituras contienen, para que así literalmente entendamos esta grandiosa verdad espiritual. Así que voy a apagar aquí un abanico que tengo. Bueno, vamos a ponerlos aquí un poquito más bajito. Nuevamente estamos listos para comenzar. Déjame buscar las notas aquí rapidito. Vamos a estar leyendo ciertas notas y a la misma vez comentando. Vamos a leer ciertos versículos también y comentar concerniente a cada uno de ellos. Así que comenzando, como siempre, el tema principal, la venida de Cristo. Y vamos a entender esa realidad cumplida por ser una verdad espiritual. Hoy vamos a utilizar la literatura que leemos, las escrituras, la Biblia, los evangelios, Nuevo Testamento, Apocalipsis, y vamos a ver que esto nos revela y nos enseña para seguir en ese aumento hacia la madurez, hacia la medida de una persona perfecta. Y para eso vamos a darnos cuenta que a través de esta vida se va a requerir que desarrollemos nuestra mente. My love
Mi amada esposa está echando un vistazo. Qué bueno tenerte aquí. Entonces vamos a comenzar y comienzo con esta pregunta. Y la pregunta es, ¿de qué forma debemos interpretar las escrituras? Yo sé que muchas personas pues tienen el debate de decir literalmente o simbólicamente. Y entonces hoy nos vamos a enfocar en que la respuesta va a ser una, y va a ser esta. ¿Cómo debemos interpretar las escrituras? Literalmente. Entonces vamos a definir y comprender a qué nos referimos con literal. Y como les decía, la respuesta es literal, entendiendo que el género de literatura espiritual, prestamos atención a esto, entendiendo que el género de literatura espiritual en su mayoría es figurativo, simbólico, metafórico, alegórico. Tenemos que tener eso en cuenta, que cuando leemos estos tipos de literatura, tenemos que comprender lo que estamos leyendo, para así no imponerle nuestras creencias. Y esto nos va a ayudar a comprender mejor la historia, a comprender y entender y vivir mejor en nuestro presente y en lo que nos resta de vida, que es el fin y totalidad del aprendizaje de estas verdades. Entonces, el lenguaje espiritual necesita conocerse desde su origen, en los términos de su comienzo, para poderlo entender. Una buena hermenéutica espiritual para conocer la revelación de Dios según la historia y no limitar a Dios a la literatura e interpretación solamente de tradiciones occidentales. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando digo que el lenguaje espiritual necesita conocerse desde su origen, en los términos de su comienzo, para poderlo entender, te doy un ejemplo visual. En muchos de mis videos yo he hablado de lo que el Bhagavad Gita es como decir lo que yo llamo la Biblia oriental. Cuando miramos estas escrituras inspiradas por Dios miles de años antes que la Biblia, a eso es lo que me refiero, con el origen de conceptos espirituales, con el origen de Dios y lo que significa por ser una verdad espiritual. ¿Ves? Tenemos que conocer cuál es la definición que desde el oriente, desde el viejo mundo, que antecedió esta definición que tú y yo conocemos, ¿ves? Como la Biblia, la palabra de Dios, la verdadera y única, inspirada por Dios para toda la humanidad. ¿Ves? Así decimos porque esta librería es lo único que conocemos. Y desde que nacimos, lo único que se nos enseñó, lo único que hemos tal vez leído y lo único en lo cual creemos. Y por eso, naturalmente, ¿ves? Es como uno está arraigado en su fe, en su creencia, a que solamente esta es la única verdad
para el mundo entero. Es como decir, esta es la única revelación de Dios, el Espíritu Eterno, para el universo entero, para el mundo entero. Y así se nos condicionó desde que nacimos, pero realmente somos ignorantes de la historia, ¿ves? De literatura espiritual. Inclusive cuando uno mira al oriente, desde su literatura parte el monoteísmo. Entonces, cuando uno procura entender lo espiritual, el espíritu de vida, que a través de esta literatura enseñan, y sus métodos, sus formas de enseñanza, como literatura espiritual desde el origen se compiló, de dónde surgió. Y cuando estudiamos la historia, conocemos que comenzó por revelación. ¿Ves? Para muchos, cuando dicen las escrituras son reveladas por Dios, ¿ves? Tienen en su mente la conceptualización de Dios como Dios es espíritu, pero lo visualizan como alguien físico que está físicamente arriba de las nubes o en el cielo. Y que físicamente Dios, ¿ves?, fue quien inspiró a más de 40 autores por un proceso de 1400 a 1600 años, autores que no se conocían, y cómo entonces, ves, inspirados por Dios, por el Espíritu, entonces compilaron esta librería con el mensaje de salvación universal. Y así es como se interpreta esta literatura. Pero cuando miramos desde su origen, ves, la inspiración de Dios surge desde dentro del ser humano. El ser humano que a través de su contexto, de su presente, de su mundo, de su realidad, de su vida, de sus experiencias, se les reveló, ¿ves? En tiempo de pensamiento, en tiempo de esa intuición interna, en tiempo de procurar conseguir respuestas a la realidad de su mundo presente, vida. Y todo como naturalmente las cosas se daban, se formaban, surgían, la vida, la naturaleza, las etapas, los tiempos, las temporadas, la noche, el día, el calor, el frío, ves, todo eso a través de la historia en la humanidad ha jugado un papel significativo en la revelación, en la iluminación de lo que el hombre ha llamado Dios. Pero ¿de dónde surgió eso? Por eso es revelación. Desde dentro del ser humano. Y a través de la historia, ¿ves? Por eso han compartido enseñanzas de origen espiritual que antecedieron por muchos años estas enseñanzas. Y por eso, y a eso es lo que me refiero con el origen de estos conceptos o lenguaje espiritual. Y por eso tenemos que preservar los términos del origen para que nos ayude a comprender mejor todas estas historias. Comprender mejor por qué en nuestro presente los judeo-hebreos viven totalmente diferente a cómo los evangélicos o los judeos
romanos cristianos viven concerniente a la interpretación de esta literatura. Vemos que hay, como decir, dos formas de vida de acuerdo a cómo entienden e interpretan esta literatura. Y yo en estos años, por eso comparto estos videos, porque he aprendido de esta diferencia interpretativa. Y por eso cuando uno crece en el entendimiento de esta literatura y la letra que utiliza, entonces eso nos dará el poder de comprender nuestra historia y las historias que aquí contienen. Y por eso, y a eso es lo que me refiero a los términos, para poderlas entender. Por eso hablé de una hermenéutica espiritual. No sé si eres una persona que conoces de hermenéutica. Y hermenéutica es como decir una regla que se utiliza académicamente para uno entender mejor la literatura. Entonces, a través de la hermenéutica, que se dice como descripción la ciencia o el arte de interpretar, en este caso, esta literatura bíblica. Entonces, a través de la hermenéutica, es como decir, hay unos principios que nos van a ayudar a entender la letra, la literatura y el tipo de literatura. Y en estos principios de la hermenéutica se encuentra la ley de la primera mención. Y por eso yo hablé de una hermenéutica espiritual. Para muchos, la correcta hermenéutica, ¿ves? El correcto estudio de Dios es basado a la teología y es basado a la mente formalizada occidentalmente en unas tradiciones y en una fe, en unas creencias. Y basado a esa interpretación exclusiva es que entonces se describe, en este caso a Dios, como la verdad universal. Y de esa forma y ese tipo de hermenéutica, no me estoy refiriendo a ese tipo de hermenéutica, sino la hermenéutica espiritual. Es como decir, vamos a conocer, a interpretar la verdad de Dios por ser una realidad espiritual siempre presente. ¿Ves cómo decimos? Dios es eterno. Por esa verdad, entonces necesitamos ver su eternidad y ver cómo en su eternidad fue su presencia a través del mundo oriental. Y como en la hermenéutica tienen la ley de la primera mención, pues una persona que quiere conocer esta verdad espiritual procura conocer cuál es la definición de Dios que a través de la historia, que a través del mundo, el hombre ha tenido desde su origen. Y cuando vemos desde el oriente hacia el occidente, a través de los evangelios, lo voy a resumir con un versículo. En los evangelios, ves, en el mundo occidental, Mateo capítulo 6, versículo 33 nos dice: procurad el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás es como decir, está incluido. La pregunta es, ¿de dónde sale, nace ese principio y verdad espiritual? Como les decía,
por uno hacer una buena hermenéutica espiritual y conocer la revelación de Dios al mundo para conocer esta literatura. Entonces veamos cómo históricamente ese principio de la justicia, ¿ves? Dios como una realidad que es representado en la justicia. Cuando uno mira la Biblia oriental, el Bhagavad Gita, el canto del Señor, ¿cuál es la esencia del mensaje y enseñanza inspirada por Dios espiritual que proviene del Oriente y que antecede por miles de años la literatura judeo-hebrea? Y la enseñanza es Sanatana Dharma. La ley universal es la justicia. ¿De dónde proviene esa enseñanza? Por eso comparto, para que nosotros crezcamos en el entendimiento de conceptos espirituales que vemos a través de las escrituras, pero que su origen no es las escrituras. Nosotros podemos creer que su origen es las escrituras y podemos en esa fe y creencia estar totalmente ignorantes de la historia, de la verdad y del origen. Y por eso comparto a través de estos videos estas verdades espirituales para ser entendidas y discernidas, ¿ves? Espiritualmente. Entonces, por eso les decía y les hablaba de lo importante de una hermenéutica espiritual. Conocer lo espiritual a través del universo, del mundo, de toda la humanidad. Y nos daremos cuenta cómo Dios se ha revelado al hombre a través de la historia. La misma esencia pura y perfecta, incambiable. Y que tal vez nosotros solo lo que conocemos es una versión. Continúo. Estaba hablando del lenguaje espiritual. El lenguaje espiritual necesita conocerse espiritualmente para conocer la revelación de Dios según la historia y no limitar a Dios a las tradiciones occidentales. Entendamos que la literatura que describe al espíritu y lo espiritual es un lenguaje alegórico, metafórico, donde los símbolos se esconden al oído. Escucha bien, porque vamos a ver ciertos versículos que nos ayudarán a entender estas verdades. Lo espiritual es un lenguaje alegórico, metafórico, donde los símbolos se esconden al oído y ojo natural, el mensaje y enseñanza del Espíritu. Ejemplo de esto lo vemos en Mateo capítulo 13, versículos del 11 al 12. También lo vemos en Marcos capítulo 4, versículo 13. Cuando le preguntaban a Jesús, o el mismo Jesús le dijo a los discípulos, porque a ustedes se les ha concedido es conocer, entender, comprender las verdades del reino de Dios. Pero a los otros no, van a escuchar, van a ver y no van a comprender. ¿Por qué? Por la realidad de su corazón, que en su corazón genuinamente no les interesaba cambiar. Estaban contentos en su naturaleza egoísta. Y por eso, con parábolas, con cuentos, con lenguaje simbólico, figurativo, alegórico y metafórico, es que Jesús, Yeshua, el Cristo, a través de la historia, expresó, compartió, educó
las verdades del espíritu de la vida eterna a personas en su contexto que estaban hambrientos. ¿Ves? Como nos dice Mateo capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres de espíritu. Personas honestas que reconocían su falta de comprensión de una vida justa, pura, perfecta, balanceada, y que Jesús, Yeshua el Cristo, tenía esa verdad. Era el maestro que conocía y vivía el espíritu de vida y vino a su audiencia a bautizarlos con esa verdad. Entonces, pues, también como Marcos capítulo 4, versículo 13, a ver si puedo leer eso rapidito. Marcos 4, 13, dice, Marcos 4, 13, dice, luego Jesús les dijo, si no pueden entender el significado de esta parábola, ¿cómo entenderán las demás parábolas? Y vamos a ver un poco más adelante, ¿ves? ¿Por qué el lenguaje simbólico? Como el título de este video. Para entender la venida de Cristo, tenemos que entender, ¿ves? Tenemos que entender el mensaje literal. Tenemos que entender, ¿ves? La literatura que estamos leyendo, que es simbólica, que es figurativa, alegórica, metafórica, y que contiene unas verdades de la vida natural que necesitan ser comprendidas, pero que si leemos solamente la letra, la superficie, e interpretamos la letra como que esto es literal, como que la letra es la redactación literal de eventos históricos que cronológicamente sucedieron, así como la letra lo está diciendo a través de los evangelios, a través de las cartas, a través de Apocalipsis o a través del antiguo Viejo Testamento. Entonces nos causa la falta de comprensión y la realidad que en nuestro presente vivimos. Entonces, por eso vemos, después de haber leído Marcos 4:13, como vemos cuando Jesús decía, si no entienden estas parábolas, ¿cómo van a entender las otras? Vemos porque en la historia tenemos que mirar a este maestro, a un judío del primer siglo, a una persona en la historia como tú y como yo, que después de haber tenido su propia experiencia con la revelación de Dios que históricamente antecedía el entendimiento, y revelación de Dios según a sus historias. Y aquí me estoy refiriendo miremos a Yeshua, a Jesús en la historia, quien fue instruido en sus tradiciones judeo-hebreas y por eso en su Tanakh, en sus historias, en su Torah, en sus héroes, en sus eventos, y que históricamente fue una persona que conoció de la sabiduría espiritual que antecedía a su pueblo, su gente, y la interpretación, definición del espíritu de vida eterno, a quien llamamos Dios. Y por eso, después de esos 18 años que la Biblia no nos menciona, desde los 12 hasta los 30, Jesús vino a los suyos con una conciencia
un entendimiento y revelación y comprensión de Dios totalmente diferente a la que su pueblo tenía. Y necesitamos entonces conocer un poco más de la historia, comprender estas verdades. Y por eso, cuando conocemos, podemos entonces ver el tipo de lenguaje que todas estas enseñanzas concerniente a la vida de Jesús el Cristo que vemos a través de los evangelios. Es como decir, Emmanuel, Dios con nosotros. Es como decir, el nacimiento del Hijo de Dios a través de una virgen. La pregunta es, ¿qué todo eso espiritualmente significa? Representa. ¿Y qué si nos está contando algo glorioso, poderoso, esencial, vital, que el ser humano necesita comprender, entender? ¿Ves? Que se le revele. Por el tipo de lenguaje que esta literatura, ¿ves?, literalmente está utilizando. Y está utilizando literalmente un lenguaje simbólico, figurativo, donde es el nacimiento del Hijo de Dios. Nos cuenta la historia para el crecimiento espiritual del ser humano, que es Emmanuel, Dios con nosotros, cuando la iglesia, ¿ves?, cuando los seres humanos reconocen y entienden el mensaje y la enseñanza, donde nace el Hijo de Dios, dentro de cada uno de nosotros. ¿Y cómo nos cuenta? Mira qué cosa, ahí tenemos en el Nuevo Testamento 27 libros y solo 2, Mateo y Lucas, son los únicos 2 que cuentan el nacimiento del Hijo de Dios a través de una virgen. Y cuando uno mira el simbolismo, ¿qué nos dice eso? ¿Quién representa a la virgen? Donde el Hijo de Dios nació. Y representa a la iglesia. Y vemos cómo simbólicamente, y cuando digo la iglesia, tengamos la mente de entender que tenemos que trasladarnos al primer siglo, y a través de estas historias está contando cómo el Hijo de Dios nació dentro de la iglesia, dentro de esas primeras personas creyentes de este glorioso evangelio, y nos cuenta cómo a través de una virgen el Hijo de Dios nació, a través de seres humanos que en su conciencia y mente estaban muertos espiritualmente, ¿ves? Vivían por la vida del egoísmo y no por la vida del espíritu de justicia, de hermandad y de amor. Imagínate cómo esa verdad que sucede dentro de un ser humano se escribe en una historia, en un cuento, en una enseñanza espiritual. El nacimiento del Hijo de Dios, el nacimiento de la pureza dentro de un ser impuro. Poderoso. Continúo porque si no me salgo del hilo, y les comparto esto para que veamos el vasto lenguaje que las escrituras constantemente utilizan para expresar unas verdades de la vida natural, pero las expresa
con un lenguaje simbólico, que para muchos el lenguaje que está usando es literal, pues porque utiliza, como vamos a ver, te voy a compartir unos ejemplos, utiliza un lenguaje que cuando uno lo lee y dice, bueno, pues esto es literal, esto fue lo que pasó. Te comparto ciertos de esos ejemplos. Es como cuando uno mira el capítulo 3 de Mateo, vemos la historia de Juan el Bautista bautizando a Jesús. De momento, después que Jesús sale de las aguas, ¿qué sucede? Una paloma y la voz del cielo: este es mi Hijo amado en quien tengo. ¿Ves? Ahí hay un ejemplo del tipo de literatura que leemos. Simbólico. La persona que entiende el origen de enseñanzas espirituales sabe que una persona bautizada no se está refiriendo literalmente a la persona que se bautiza en agua, como tal vez a través de nuestra tradición lo practicamos, sino se está refiriendo a la persona que es sumergida en un proceso es como decir, a un discípulo, a una persona que comienza un discipulado. Y en ese discipulado que está haciéndose, se está, simbólicamente bautizando. El agua en este caso representando algo que va a limpiar la mente ignorante, va a remover la ignorancia, va a remover, lo impuro, lo sucio, y va ahora a purificar la nueva vida, conciencia. Y eso es lo que simbólicamente representa una persona bautizada. Un lector que conoce las enseñanzas espirituales y conoce el tipo de lenguaje figurativo cuando ve las ilustraciones, las imágenes como esta del bautismo en Mateo capítulo 3, versículo, entiendo que del 15 en adelante, ve que lo que está expresando es ese proceso de entendimiento y renovación de una persona que tal vez le tomó semanas, tal vez meses, tal vez años en ese sumergimiento y en esa muerte al viejo ser y resurrección, lo que el bautismo representa. ¿Y qué sucede cuando esa persona es bautizada dentro de su ser? Al su mente ser renovada, ¿qué la paloma representa? Al espíritu vivificante, a esa nueva mente formada dentro del ser que ahora que escucha la voz, simbólicamente la voz de Dios, donde en su ser, porque ahora entiende el espíritu de la vida justa, pura y perfecta. Y cuando uno entiende el lenguaje figurativo, entiende las ilustraciones. Por eso, después del bautismo de Jesús, ¿qué tenemos en Mateo capítulo 4? Jesús en el desierto para ser tentado por el diablo y Satanás. Cuando entendemos los símbolos, qué representa el diablo, qué representa Satanás, entonces uno entiende enseñanzas y por qué crecer espiritualmente. Hago un paréntesis aquí. En mi página Universidad Cristo ya he hecho muchos videos donde hablo de lo que Satanás y el diablo representan a través de las escrituras. Te invito a que entres al canal con más de 500 videos donde el énfasis es crecer en el entendimiento de la historia y de estas verdades significativas para que las comprendamos y las apliquemos a nuestro día. Así que cierro ese paréntesis, te invito a Universidad Cristo y que continuemos creciendo en el entendimiento. Tenemos que ver el lenguaje figurativo de estas enseñanzas. Y continúo entonces, porque quiero dar unos ejemplos cuando Jesús le dice a los discípulos: vayan y díganle a Juan el Bautista, que según la historia Juan estaba en la cárcel, y que él le dijo a los discípulos:
que le dijeran a Juan, y les quiero compartir lo vital de esto. Y estaba así. Ahora aquí encontré. Antes de eso, déjame terminar, porque le estaba hablando de el bautismo y lo que el bautismo representa, y quería leer estos dos versículos, porque Marcos capítulo 4, versículos 33 y 34, nos habla de algo que considero histórico e importante, y es Marcos 4, 33 y 34 dice: Jesús empleó muchas historias, ilustraciones similares para enseñar a la gente, tanto como pudieran entender. De hecho, durante su ministerio público nunca enseñó sin usar parábolas, pero después, cuando estaba a solas con sus discípulos, les explicaba todo a ellos. Y vemos lo importante del entendimiento de estas enseñanzas espirituales, que son para el crecimiento, ¿sabe? El crecimiento emocional de uno, el estado presente, y lo necesario que es tener un maestro que pueda enseñar esas verdades, para que entonces el mismo espíritu del maestro sea formado y desarrollado en el discípulo, en el estudiante. Como Lucas capítulo 6, versículo 40, así lo enseña. Es más, vamos a leer eso en un segundito, Lucas 6, 40, porque considero que ese es el fin del crecimiento espiritual. Y nos dice: los alumnos no son superiores a su maestro, pero el alumno que complete su entrenamiento se volverá como su maestro. ¿Y cuál es el fin del entrenamiento? Es la madurez, ¿ves? Es el empoderamiento personal tuyo, de cada persona, a través de la historia en el primer siglo. Es esa formalización de un nuevo carácter, de una nueva persona que requiere fuerza y dominio de sí mismo en el contexto, ante las presiones de la vida, ante las incertidumbres de la vida, ante los días de frío y los días de calor, los días con luz y los días sin luz, ante lo bueno y ante lo que llamamos malo. ¿Qué se requiere? Se requiere la madurez. ¿Y quién a través de estas historias la contenía? Según el primer siglo, Jesús el Cristo, y como maestro vino a empoderar a sus discípulos a través de la literatura simbólica, figurativa, que en nuestro presente necesitamos continuar comprendiendo. Ejemplo de la lectura literal. Dice: el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y aquí en este pequeño párrafo vamos a escuchar muchos términos figurativos que las escrituras utilizan para demostrar una condición del ser humano. Veamos o escuchemos. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Es como decir, el que no tiene la iluminación, la luz, el entendimiento de la vida justa, pura y perfecta, pues el que no esté en esa sintonía quiere decir que está en otra sintonía. ¿Ves? Tiene otro tipo de mentalidad. Porque el que tiene esa mentalidad iluminada, ¿ves? El que tiene al Hijo, lo que representa al Hijo como el Espíritu de Dios dentro del ser humano, que vivifica, que da vida, que da la vida del mismo Dios en amor, paz, felicidad, es quien tiene esa verdad en su ser y su conciencia. Sus acciones plenamente lo demuestran.
quien por sus acciones demuestra otra cosa repetidamente y constantemente, es porque no tiene lo que el Hijo representa. No está iluminado, lo que está es en oscuridad, en tiniebla o en ignorancia de la vida del Espíritu. Y por eso, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Es el que está condenado. Simbólicamente, como también se describe en Mateo 11, del 4 al 6. Cuando voy a Mateo capítulo 11, del 4 al 6, es donde nos habla de la historia que le estaba diciendo cuando fueron a donde Juan. Dice el 4 al 6. Jesús les dijo: regresen a Juan y cuéntenle lo que han oído y visto. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les predica la buena noticia. Y díganle: Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Entonces, vemos la literatura que estamos leyendo y que todos estos síntomas o condiciones representan milagros sobrenaturales de Jesucristo o literatura simbólica que literalmente nos enseña la condición del ser humano a través de un lenguaje figurativo. Y cuando miramos todos estos males que nos enseña, representa la condición del ser humano. Y continúo. ¿Ves? Leímos Mateo 11 del 4 al 6, que nos está describiendo, como leímos, uno que está ciego, uno cojo, o alguien enfermo, paralítico, endemoniado, sediento, muerto en tumba, alguien en oscuridad o en tiniebla. ¿Ves? Todo esto, como lo que leímos en el capítulo ahora de Mateo, todos estos otros síntomas, lo que simboliza es, y lo que está describiendo simbólicamente, es el estado presente causado por la ignorancia espiritual. Y por eso, en esa condición, se está experimentando lo que también simbólicamente a través de la Escritura describe o llama el juicio de Dios, la ira de Dios, el enojo de Dios. El juicio de Dios, la ira de Dios, el enojo de Dios, o como también los evangelios usan la imagen del infierno, lugar de tormento eterno. Todo esto refiriéndose al dolor y sufrimiento como las consecuencias que vienen a las personas por su estado espiritual. Y como les decía hace unos minutos, ¿y cuál es el estado espiritual? Es esa mente ignorante de, como decía al principio, de la sintonía divina, de lo que el Hijo representa. ¿Ves? Porque cuando se está en la mente del espíritu de justicia y verdad, entonces las acciones son congruentes en esa misma esencia y fuente, canal, dirección, camino. Pero cuando se está en otra sintonía, a través de la literatura nos expresa, utilizando
estas descripciones. Uno que está ciego, uno que está paralítico y cojo, uno que está endemoniado, ¿ves? Espíritus inmundos, pensamientos impuros, malos, sucios. ¿Y qué vemos? Las personas en esa mentalidad, en ese estado que la Biblia figurativamente describe como enfermo, cojo, sordo, sediento, en oscuridad y tiniebla, muerto en tumba. Nos está describiendo esa persona, ignorante de lo divino, de lo justo, de lo puro y de lo perfecto. Y en esa mentalidad y estado, basado a su cadena de decisiones, ¿qué hace? Por las decisiones en esa mentalidad, las consecuencias, causa y efecto, la ley de siembra y cosecha, que va a través de esa mentalidad en su ignorancia muerta, va a acumular, como decir, la paga, va a recibir el justo juicio, su recompensa, sus resultados por sus acciones. Y cómo la Biblia describe eso, ese dolor y sufrimiento que el ser humano se causa a sí mismo por esa mente ignorante de la vida pura, justa y perfecta, lo llama el infierno, el lugar de tormento eterno, dolor y sufrimiento. Lo llama como el juicio final, el juicio de Dios, la ira de Dios, el enojo de Dios. Describiendo esa mente que está fuera de la sintonía de la pureza y verdad. Es como decir, para llevarlo lo más simple posible con esta ilustración. O está la luz, ¿ves? O está la lámpara encendida, que representa, ¿ves?, la iluminación, o no. Y cuando está la lámpara encendida, la mente iluminada en todo lo que Dios y su reino representa, entonces la vida, las acciones de uno diariamente, constantemente, revelan ese estado de paz, de felicidad en medio de la vida, en medio de la vida. A diferencia de las personas en oscuridad, que en medio de la vida, el dolor y sufrimiento. Y vemos, ¿ves?, cómo leer literalmente estas escrituras. Porque literalmente su lenguaje es simbólico, figurativo, alegórico, metafórico, por ser un lenguaje espiritual que está compartiendo. ¿Ves? Lo espiritual son cosas invisibles. Está describiendo impulsos de seres humanos, los impulsos de los deseos. ¿Ves? Está describiendo la conducta ambiciosa. Está describiendo, ¿ves?, muchas cosas que el ojo natural no puede ver. ¿Cómo? ¿Qué tipo de lenguaje utilizan para describir estas verdades humanas? Lenguaje espiritual, simbólico. Y cuando miramos desde el Viejo Testamento, por eso, así, el pueblo judeo hebreo interpretan sus historias. Por eso necesitamos conocer la historia para ver las muchas historias que anteceden estas historias, y en especial el Viejo Testamento, que utilizan las mismas historias. La historia de Moisés, el niño navegando en una canasta, que la hija del faraón fue a bañarse y lo encontró.
Esa historia la podemos encontrar en otras civilizaciones más antiguas, desde el oriente. En el Mahabharata sale una historia, Karna y Kunti. Busca esa historia, la historia de Karna y Kunti, y verás la historia de Moisés. También la historia de Sargón. Si buscas la historia de Sargón, verás la historia de Moisés. Cuando vemos las historias del pueblo judeo hebreo, que para muchos occidentales las interpretan literalmente como una serie de eventos históricos de la historia, que redactan cómo la historia sucedió. Y así la creen. Pero literalmente esta literatura lo que nos está expresando a través de cuentos, está expresando el deseo de seres humanos, significativo, el deseo de progreso a través de historias, y lo poderoso que estas historias a través de la historia de la humanidad han venido a ser. Porque cuando vemos desde el origen de las historias del pueblo judeo hebreo, como de cuentos, historias, han desarrollado al presente su historia globalmente, su posición en tantas áreas que impactan al mundo, sociedad, economía, naturaleza, tecnología, ciencia, medicina, agricultura, educación, religiones, industrias de entretenimiento, bancaria, todo. De cuentos, de historias simbólicas, a su huella, a su historia real. Poderoso conocer la historia. Y por eso conocer las historias, cómo esta literatura expresa a través del nuevo evangelio la venida de Cristo, y lo que a través de estas imágenes, ilustraciones, figuras, símbolos, es de ser entendida esa verdad, siempre presente por ser espiritual. La repetición de estas enseñanzas es con el fin de impartir la comprensión para la acción correcta, la devoción diaria en mente y corazón puro. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que todas estas historias vemos cómo constantemente están repitiendo de diferentes formas la misma enseñanza, el mismo principio, porque es como decir, todos los caminos llevan a una sola verdad, y es que la mente del ser humano, del discípulo, del devoto, de la persona se desarrolle para que en su presente pueda vivir ese estado de una vida pura, balanceada, feliz, perfecta. Es esa persona que entró y es partícipe de la vida eterna. ¿Y dónde se vive eso? En la mente que se desarrolla. Y por eso la repetición de diferentes formas. Esta parábola te lo dice de esta forma, esta otra te lo cuenta de esta forma, esta historia de este evangelio te lo cuenta de la muerte y resurrección del Hijo de Dios. Y así sucesivamente, todas llevando al mismo principio para que se revele en la audiencia, en la iglesia, en el individuo, la máxima comprensión. ¿Ves? Por eso es la revelación del velo
de la ignorancia de estos conceptos espirituales como hemos sido condicionados a creerlos literalmente. Y para terminar, se me abrió la página, y para terminar, lo último que tenía estaba terminando con la importancia de la repetición. Y entonces el último punto es: las ideas que las palabras expresan literalmente necesitan ser traducidas al lenguaje del entendimiento espiritual. Estas enseñanzas necesitan mantenerse en la mente por un periodo de tiempo para permitirle que se entiendan. Al ser asimiladas y comprendidas, causan la madurez. La mente de Cristo en uno. Nuestro reconocimiento y admiración de Dios como el Espíritu y fuente de vida, siempre presente en todo y en todos. Y nuevamente, ese es el fin, que se desarrolle la mente de Cristo. Y esto es una conciencia espiritual en uno, la sabiduría divina de Dios, la comprensión de la acción justa, pura, verdadera, y de procurar diariamente en eso mejorar, crecer, darse cuenta de cuando uno comete el error y rectificarlo y crecer y seguir. Y eso es la venida de Cristo, la parusía, la segunda venida del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre. Es en esa mente que se forma en uno a través del entendimiento literal de estas escrituras simbólicas. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos con el favor del Eterno el lunes que viene en otro video más, en otro Facebook Live más de Universidad Cristo. Continuaremos con otros versículos, creciendo en el entendimiento de esta verdad espiritual eterna, de esta revelación dentro de nosotros, la mente de Cristo formada. Gracias a cada una de las personas que han estado presentes, mi querido hermano y padre. Felicidades siempre, felicidades Rafael, a cada uno de los que han participado aquí, una lista. Carmen, gracias a todos por tomar de su tiempo. Felicidades siempre. YouTube, continuamos. Namaste, shalom y bendiciones. Nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.